Bienvenidos y bienvenidas de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos aquí otra vez. Espero que el día de hoy les esté sonriendo y que la energía positiva los inunde por completo. Hoy, como les prometí, vamos a profundizar aún más en ese tema que tanto nos apasiona, ese culebrón turco que nos tuvo pegados a la pantalla y con el corazón en un puño, la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Así es, mis chismosos favoritos. Hoy no solo vamos a recordar, sino que vamos a analizar con lupa, a diseccionar cada detalle, cada rumor y cada declaración para intentar comprender qué fue lo que realmente sucedió entre estas dos superestrellas. Porque, seamos sinceros, la historia de Hande y Kerem no es solo un chisme jugoso, es un fenómeno que traspasó la pantalla y se convirtió en una obsesión para muchos. ¿Están listos para este viaje? Pónganse cómodos, preparen sus palomitas y acompáñenme. Si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse y activar la campanita. Aquí les prometo dramas, análisis, risas y mucho, pero mucho amor. Y si ya son parte de esta familia, gracias por su fidelidad. Ahora sí, vamos a lo que nos truje. Hande Erçel y Kerem Bürsin. Dos nombres que juntos evocan imágenes de romance, pasión y, por qué no decirlo, un poco de drama. Su encuentro en el set de Senkalkapm fue, sin duda, un flechazo a primera vista. Al menos, eso es lo que la serie nos hizo creer. La dinámica entre Eda y LDZ, la florista independiente y soñadora, y Serkan Bolat, el arquitecto Borcaolik con un corazón de hielo, fue un imán para la audiencia. Y claro, la pregunta que todos nos hacíamos era, ¿podría esa chispa que veíamos en pantalla trasladarse a la vida real? Desde el principio, la especulación fue el pan de cada día. Cada mirada, cada roce accidental, cada comentario en redes sociales era analizado al milímetro por los fans, que se convirtieron en verdaderos detectives en busca de la confirmación definitiva. Los rumores eran constantes, que si cenas románticas, que si escapadas secretas, que si regalos misteriosos. La imaginación volaba. Pero como buenos profesionales, Hande y Kerem mantenían la compostura. En entrevistas negaban rotundamente cualquier relación amorosa, insistiendo en que eran solo amigos, y que la química que veíamos era producto de su gran profesionalismo y dedicación al trabajo. Somos como hermanos, decían. Ja. ¿A quién querían engañar? El lenguaje corporal los delataba. Esas miradas cómplices, esas sonrisas tímidas. Eso no era de amigos, mis amores. Y luego llegó el Instagram. Benditas redes sociales. Se convirtieron en el campo de batalla donde los fans, armados con sus lupas virtuales, buscaban pistas, indicios, señales que confirmaran lo que ya era un secreto a voces. Hande y Kerem estaban enamorados. Fotos con fondos similares, comentarios ambiguos pero cargados de significado, likes estratégicos a publicaciones de sus compañeros. Era un juego de pistas que nos tenía enganchados. Recuerdo especialmente una foto que desató la locura colectiva. Era una imagen de Hande tomada de espaldas con el atardecer de fondo. La descripción era simple, Magic. Y Kerem, ni corto ni perezoso, comentó, "You are the magic". ¡Boom! La bomba estalló. Las redes sociales se inundaron de mensajes de felicitación, especulaciones y teorías sobre el significado oculto del comentario. La histeria colectiva era palpable. Y finalmente llegó el día del anuncio oficial. El día que todos estábamos esperando. Hande y Kerem, sin previo aviso, publicaron fotos juntos disfrutando de unas vacaciones en las paradisíacas Islas Maldivas. Confirmación total. La ficción se había hecho realidad. Eda y Serkan se amaban en la vida real. El mundo se detuvo por un segundo. Las redes sociales explotaron. Los fans lloraban de alegría. Era un cuento de hadas hecho realidad. A partir de ese momento, Hande y Kerem se convirtieron en la pareja del momento. Su amor era idolatrado, admirado y envidiado por muchos. Se mostraban felices, enamorados y compenetrados. Se apoyaban mutuamente en sus proyectos profesionales, compartían momentos especiales con sus familias y amigos, y se dedicaban mensajes llenos de amor en las redes sociales. Parecía que su relación era indestructible. Que su amor era para siempre. Pero como suele suceder en las mejores telenovelas, el drama estaba a la vuelta de la esquina. A principios de 2022, los rumores de una posible crisis comenzaron a circular con fuerza. Al principio,
Nadie quería creerlo. Son solo chismes, decían. Los envidiosos quieren separarlos, argumentaban. Pero las señales eran cada vez más evidentes. Las fotos juntos en redes sociales se volvieron escasas, los comentarios cariñosos desaparecieron, y las apariciones públicas conjuntas se redujeron al mínimo. Los fans, con el corazón en la mano, buscaban explicaciones. ¿Qué había pasado? ¿Por qué se había roto esa magia que los unía? Y entonces llegó la confirmación: Ande y Kerem habían terminado. No hubo comunicados oficiales ni entrevistas desgarradoras. Simplemente dejaron de seguirse en Instagram y cada uno tomó su propio camino. El sueño se había acabado. El cuento de hadas había llegado a su fin. La noticia fue un mazazo para sus fans. Muchos se sintieron traicionados, engañados, desilusionados. Otros, en cambio, se aferraron a la esperanza de una posible reconciliación en el futuro. Pero la realidad era que Ande y Kerem ya no estaban juntos. Ahora bien, la pregunta que todos nos hacemos es: ¿qué fue lo que realmente pasó? ¿Por qué se rompió ese amor que parecía tan fuerte e inquebrantable? La verdad, mis amores, es que solo ellos lo saben. Las razones de una ruptura son complejas, personales y, a menudo, inexplicables. Se especuló mucho. Que si la presión mediática era insoportable, que si la diferencia de agendas dificultaba la relación, que si los celos profesionales habían envenenado el ambiente, que si la incompatibilidad de caracteres había salido a la luz. Las teorías eran infinitas. Algunos incluso se atrevieron a sugerir que su relación había sido una simple estrategia de marketing para promocionar la serie. ¡Qué horror! ¡Qué falta de respeto! Yo me niego a creer que su amor haya sido una farsa. Yo creo que hubo amor de verdad. Un amor intenso, apasionado, pero que por las razones que sean, no pudo superar los obstáculos. Y aquí es donde entramos en terreno pantanoso. ¿Fue su amor realmente inquebrantable? Yo creo que sí, al menos durante el tiempo que duró. Yo vi la conexión entre ellos, la química, el cariño. Tal vez no fue un amor eterno, pero sí fue un amor real, intenso y que dejó una huella imborrable en sus vidas y en la de todos sus fans. Porque al final, el amor es así. A veces dura para siempre y otras veces se desvanece como una burbuja de jabón. Lo importante es disfrutar de cada momento, aprender de cada experiencia y seguir adelante con la frente en alto. Y hablando de seguir adelante, tanto Ande como Kerem han continuado con sus carreras profesionales con éxito. Ande ha protagonizado nuevas series y películas, y se ha consolidado como una de las actrices más populares de Turquía. Kerem, por su parte, ha seguido cosechando éxitos en la televisión y el cine, y se ha convertido en un referente para muchos jóvenes actores. Ambos además han sabido mantener la compostura y el respeto mutuo, evitando caer en polémicas o declaraciones explosivas. Lo que me lleva a pensar que, a pesar de todo, su relación fue importante para ambos. Que aprendieron el uno del otro, que crecieron juntos y que, aunque ahora sus caminos estén separados, siempre guardarán un recuerdo especial de ese amor que los unió. Así que, mis amores, después de este análisis exhaustivo podemos concluir que la historia de Ande y Kerem fue un cuento de hadas que, lamentablemente, tuvo un final inesperado. Pero no por eso debemos dejar de creer en el amor. Debemos recordar que el amor existe, que es real y que puede ser maravilloso, aunque a veces no dure para siempre. Y ahora, para finalizar este vídeo, quiero agradecerles a todos por su paciencia y por acompañarme hasta el final. Espero que hayan disfrutado de este análisis y que les haya resultado interesante. Recuerden que esta es solo mi opinión, y que cada uno tiene derecho a tener la suya propia. Me encantaría leer sus comentarios y saber qué piensan ustedes sobre la relación entre Ande y Kerem. ¿Creen que su amor fue real? ¿Piensan que podrían reconciliarse en el futuro? ¿Cuál es su teoría sobre la ruptura? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios. Quiero saberlo todo. Y por último, pero no menos importante, les quiero pedir que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Les prometo que siempre tendrán contenido interesante, divertido y, sobre todo, lleno de amor. Muchísimas gracias por su apoyo. Los quiero con todo mi corazón. Les mando un beso enorme y que tengan un día maravilloso. Hasta pronto.
Y recuerden, nunca dejen de creer en el amor. Chao, chao.